Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y yo, he aquí, endureceré el corazón de los egipcios para que no os sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se llegaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo el Señor que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su diestra y a su izquierda. Amén. Un pasaje muy conocido. Creo que la mayoría conoce la historia, pero por si las dudas hay alguien que nunca leyó, nunca escuchó cómo fue, les cuento que el pueblo de Israel hacía muchísimos años que estaba esclavo en Egipto. Dios decide levantar un libertador, Moisés, a sus hermanos, Aarón y Miriam, y ellos fueron los encargados de sacar, de llevar al pueblo a la libertad. Ellos, en esta situación que nosotros acabamos de leer, el pueblo de Israel, Moisés al frente del pueblo, estaba ahí, a punto de salir del desierto. Si ustedes tienen la posibilidad de ir al Mar Muerto, que es el mar que cruzó Moisés con el pueblo, van a ver que es desierto de un lado y el mar. En ese punto estaba Moisés con todo el pueblo atrás, con los carros de Faraón que los venían persiguiendo y la mar enfrente. ¿Cómo salimos del desierto? Cuando yo recién me convertí, yo escuchaba que los hermanos más maduros, más grandes o más crecidos en la fe decían: estoy pasando por un desierto. Y yo decía: ¿qué será eso? Entonces empecé a preguntarle a la hermana que me discipulaba: ¿qué es el desierto? ¿A qué llaman ustedes un desierto? Si acá hay árboles, naturaleza por todos lados, agua, ¿a qué llaman un desierto? El desierto es ese punto seco, árido en tu vida espiritual. Es ese punto donde estás aburrido de tu vida, donde te sentís estancado, que no podés avanzar porque tenés el mar adelante y no podés retroceder porque tenés a los egipcios atrás. Estás ahí, quieto, oprimido, o esclavizado, o aburrido, o árido. En esa situación estaban Moisés y el pueblo. Y queremos saber cómo salieron. ¿Quieren saber? Vamos a salir del desierto. Porque a veces no estás vos, pero tenés a un familiar o a un discípulo o a alguien, o seguramente en algún momento pasaste o vas a pasar un desierto, porque es parte de nuestro crecimiento. Amén. Quiero dejarles antes que nada un principio espiritual que ya hemos enseñado, que ya ha enseñado el pastor, lo he enseñado yo, pero vamos a repetirlo porque siempre es bueno
recordar lo que enseñamos. Es la forma en que se nos fijan las enseñanzas. Lo que pasa en lo macro, pasa en lo micro. Lo que pasa en lo macro, pasa en lo micro. ¿Qué quiere decir esto? Y les voy a tomar un ejemplo que es el que voy a usar con ustedes. Ustedes saben que todo está en movimiento. ¿Lo saben? Todo está en movimiento. Las galaxias están en movimiento. Las estrellas, los planetas, eso es en lo macro. En lo micro, la Tierra está en movimiento. Nosotros cambiamos constantemente. Nuestros pensamientos se están moviendo. Los átomos se mueven todo el tiempo. Los neutrones, los electrones más chiquititos, los quarks, y seguramente van a descubrir algo más chiquitito después. Todo está en movimiento. ¿Lo creas o no? Es una ley física. Yo por ahí a veces pienso, ¿cómo puede ser de que esto, los átomos que componen esto, estén en movimiento? No lo vemos, pero está en movimiento. Dicen los científicos que si tuviéramos la capacidad de ver todo lo que se está moviendo, caeríamos en la locura. Usted imagínese que todo le esté dando vuelta y que usted vea que todo gira. Por eso no podemos verlo. Para que podamos mantener la cordura mental. Hay un maestro judío que dice que la revelación, o sea, lo que Dios te quiere mostrar, es de a poquito, es lenta, es pausada. Porque si Él te mostrara todo lo que pasa a tu alrededor, caeríamos en la locura. Usa este mismo principio y es con el que quiero trabajar esta noche. La revelación de Dios no es constante, no porque Él no esté trabajando, sino porque Él está cuidando nuestra salud mental. ¿Amén? Quiero que entiendas que Dios te permite tener puntos estáticos, puntos de no movimientos, por tu salud mental. Y si estás en un punto estático es para que pases al próximo punto. Así que si te sentís así, te sentís árido, estancado, quieto, es porque Dios te quiere llevar al próximo paso. ¿Amén? Pero quiero que entiendas esto. No existe realidad estática. Yo quiero que vos entiendas esto, porque te va a aclarar mucho las situaciones que podés estar pasando en tu vida en este momento. Como dijo el pastor el otro día, si ustedes pudieran ver todo lo que hay acá abajo, no sé si agarro el vaso o qué. No existe realidad estática, son solamente puntos estáticos imaginarios para que mantengamos cierto estado de estabilidad emocional. Entonces, quiero que te animes con esta palabra. Un punto estático, un punto de desierto donde vos te sentís estancado, es un punto para que pares y dejes a Dios que obre. Porque aunque vos no lo veas, a tu alrededor Dios se está moviendo. El Espíritu Santo está dando vueltas alrededor de tu situación, aunque vos no lo veas. Y Dios a veces permite que no lo veas. Pero es para avanzar al próximo nivel. Si me acompañan a Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice, y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo,
al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa ha sido descubierta. Y oyendo Faraón este asunto, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Moisés vio la opresión de sus hermanos. Ustedes acuérdense que leímos recién el pasaje donde Moisés ya los liberó. Ya estaba ahí por cruzar el mar para liberarlos. Ahora estamos yendo hacia atrás en la historia. Moisés vio la opresión de sus hermanos. Pero sus hermanos no veían que estaban oprimidos y esclavizados. Y acá es donde te quiero hablar. Porque vos acordate que la realidad no es estática, todo se mueve. Y Dios te permite ver tal vez a vos algo en un tiempo que la otra persona no puede ver en ese tiempo. Entonces, cuando vos ves la opresión de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu negocio, pero los otros no ven y querés darle una ayudita a Dios, te va a pasar lo que dice el versículo 15. ¿Cómo dice que terminó ahí? Huyendo y sentado junto a un pozo. Tuvo que volver a un punto estático porque se apuró. Hay veces que vos vas a ver algo que los que están a tu alrededor no lo van a ver. No quiere decir de que vos seas loco y de que no sea verdad lo que ves. Lo que vos ves, lo ves porque el Señor te permitió que veas. Y los otros no ven porque todavía no es el tiempo o no tienen la capacidad de entender lo que vos estás viendo. El pueblo de Israel se había olvidado que era libre. Habían pasado tantos años en opresión, tantos años generación tras generación naciendo en esclavitud, que se habían olvidado que eran esclavos, que alguna vez fueron libres. Moisés dice que sale y ve la opresión de Egipto hacia su pueblo. Tal vez vos decís, ¿pero cómo puede ser que mi hijo no entienda? Si le hablo, si le digo, mi esposo, me canso de decirle lo que le estoy diciendo y no lo ve, ¿no? Y no lo va a ver. Porque él todavía no sabe que es esclavo en Egipto. Tu hijo todavía no tuvo la revelación de que él está preso, de que él está esclavizado en Egipto. Vos lo viste, porque Dios te permitió en un acto de misericordia, Dios abrió tus ojos y viste. Y ahí es donde metemos la pata, porque queremos darle una ayudita a Dios. Y ahí es donde Dios te tiene que hacer huir de nuevo y sentarte junto al pozo y volver a quedarte en un desierto, quieto. Eso es lo que no nos gusta, quedarnos quietos. Cuando estamos en un desierto y queremos salir del desierto, el primer paso es poder ver. Capítulo 2, versículo 11. Moisés vio. Cuando vos te encontrás en una situación de opresión, o tus hijos, o tu pareja, o tu negocio, tu economía, o alguna situación que está estancada en la vida y que no va para ningún lado, lo primero que tenés que hacer para salir de esa situación es poder ver. Si no ves, estamos mal. Porque si no te das cuenta que sos esclavo, nunca vas a ansiar la libertad. Si tu hijo no ve que está prisionero emocionalmente, espiritualmente, nunca va a querer salir, porque no sabe que está mal.
Entonces, en el primer punto, lo único que podemos hacer es orar para ver o para que vea. Si sos vos el que estás en ese punto, orá para que Dios abra tus ojos. Señor, mostrame cuál es mi situación. Si es por otros, orá para que Dios le abra sus ojos. Porque es lo único que podemos hacer. Orar para que el Señor le abra sus ojos y no darle ninguna ayudita al Señor. Amén. Proverbios 22:6 es un pasaje muy conocido, no hace ni falta que lo busquen. Dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo, no se apartará de él. El versículo en hebreo, ahí está. El versículo en hebreo dice, Hanoch lenar al pi darko. Y se puede leer de dos maneras y un poquito diferente, por eso les puse ahí para que puedan ver y tomar nota de la fonética si quieren. Dice, instruye al niño de acuerdo a su camino. Pero también dicen los rabinos, se puede leer de otra manera, porque al pi, que es la última parte, digamos lo que está ahí en el medio, significa tanto según o también significa según su boca. Quiere decir de que de acuerdo a lo que el chico, el adolescente, porque la palabra nar no es niño, es preadolescente, adolescente. ¿Sí? Ese es exactamente al que le habla acá la palabra, al nar, al jovencito chiquito. Dice, cuando vos tenés un adolescente, vos lo podés guiar solamente de acuerdo a lo que él habla. Quiere decir que vos tenés que estar atento a qué te está diciendo él. Porque si él no se da cuenta, vos te vas a dar cuenta, vos tenés que leerlo a tu hijo. Vos tenés que darte cuenta si tu hijo se da cuenta que está mal o no. Ellos tienen un principio de didáctica que dicen, no podemos responder preguntas que no son hechas. No podemos responder preguntas que no son hechas. No podés responderle al que no te pregunta. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que si tu hijo no lo entiende, vos no le podés obligar a que entienda porque todavía no lo vio. ¿Significa de que no le vamos a decir? No. Lo que ellos dicen es, la otra parte de la didáctica es, tenemos que provocar a que se pregunten. Tenemos que provocarlos a que ellos se pregunten, porque volvemos al mismo principio. Si no se dan cuenta que están mal, no vamos a poder ayudarlos. ¿Usted me está entendiendo? Hay que provocar en el otro las preguntas correctas. Y lo mismo pasa con un adulto. Si no se da cuenta, no vas a poder hacerle ver aquello que no se da cuenta. Tiene que verlo. Entonces, el punto 1 es orar para que vea. Orá para que veas. Orá para que el otro pueda ver. Amén. Y ahí quiero entrar a un jueguito de palabras que tenemos con esta palabra desierto. Porque estamos hablando del desierto. ¿Cómo salimos del desierto? Y el desierto, en hebreo se dice midbar. ¿Por qué les cuento esto? Yo sé que el pastor ya varias veces explicó, pero como yo les decía esta mañana, a veces anotamos en un cuadernito que ya quedó archivado porque se terminó el cuadernito, entonces lo archivamos. Y nos olvidamos porque no tenemos de nuevo para repasar. Entonces, siempre es bueno volver a repasar para que nos quede más actualizado nuestro cuadernito, nuestro machete. ¿Se entiende? Midbar, desierto.
La palabra midbar, desierto, incluye la palabra dabar. ¿Escuchan? Midbar, dabar. ¿Les suena parecido? Dabar está dentro de midbar. Dabar es palabra. Dabar es palabra. También es una cosa. Y uno dice, ay, pero qué idioma tan raro. Palabra y cosa y se dice de la misma manera. Sí, porque ustedes acuérdense que cuando Dios creó, creó con la palabra. ¿Sí? Y creó cosas reales. Entonces no está muy loco el idioma. Lo que pasa es que es una concepción oriental. Nosotros, como somos occidentales, pensamos por ahí en líneas un poquito diferentes. Pero lo que Dios te está diciendo es, en el desierto hay palabra. En el desierto hay palabra. ¿Estás en un desierto? ¿Estás estancado? ¿Estás quieto? Hay palabra. Busca tu palabra para salir de tu desierto. Busca tu palabra. No busques para el hermano. Vos podés buscar tu palabra para salir de tu desierto. Y ahí vamos al otro punto. Si me acompañan a Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 25. Éxodo 2, 23 y 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El segundo punto para salir del desierto es el que más nos cuesta. Esperar. Fíjense que el versículo 23 dice, después de muchos días, el pueblo clamó para ser libre. Lo que Moisés se había dado cuenta, ¿se acuerdan? Unos versículos antes. 40 años antes. Unos versículos antes dice que Moisés vio la opresión del pueblo y actuó. No era el tiempo, porque ellos no habían visto su opresión. Dios lo lleva a otro desierto, a Madián, otro desierto lo lleva. Y estuvo sentado ahí. Moisés se casó, Moisés tuvo hijos, Moisés trabajó para su suegro. Pasaron muchos días. Y recién ahí el pueblo se dio cuenta. Por eso, hermano querido, te digo, si vos podés ver algo, lo único que podés hacer por el otro es orar. Porque tal vez pasen muchos años hasta que esa persona se dé cuenta en la esclavitud y en la opresión en la que se encuentra. No significa que no esté pasando nada. Acordate del principio. Todo está en movimiento. Todo está en movimiento. Para vos, vos ves la situación. El que está a tu lado no la ve, no ve que está oprimido, no ve que es un esclavo, no ve. Y vos pensás que Dios no está haciendo nada. No. Dios está moviendo todo. La realidad no es estática. Todo está cambiando. Dios está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. No lo vemos. La otra persona no lo ve. Pero Dios está obrando. Y va a llegar el momento, a veces 40 años después, a veces 10, a veces un año. No podemos saber porque los tiempos los maneja el Señor. Pero va a llegar un momento en que se van a dar cuenta de que fueron
esclavizados y oprimidos. Y ahí van a clamar y suspirar al Señor. Y dice que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren lo atrás que se tuvo que ir el Señor. Hasta atrás se tuvo que ir el Señor para hacer misericordia y poder liberarlos. Pero es así, hermanos. Esa es la vida espiritual. Dios ve la aflicción. Dios oye tu clamor. Y ahí mismo en el 3, versículo 7, y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El segundo punto es esperar, pero esperar con esperanza. Esperar con esperanza. Vos tenés que saber que hay una tierra que fluye leche y miel para vos y para tus hijos. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Hay una tierra que fluye leche y miel. Hay una tierra prometida para vos. No es lo mismo esperar a esperar con esperanza, sabiendo de que Dios tiene preparado eso para por lo cual vos estás orando. ¿La tierra existía? Existía. La tierra prometida estaba. Ellos seguían esclavos, pero la tierra prometida ya estaba. Ellos no la veían. Estaba ocupada ¿por quién? Por los enemigos. A veces tu tierra prometida ya está, pero está en manos de tus enemigos. Tenés que orar para ver o para que vean y esperar con esperanza. Esperá sabiendo de que está aquello por lo cual vos estás clamando. Esperá sabiendo de que Dios oye tu aflicción. Dios escucha tu clamor. Me gusta porque dice, suspiraron y clamaron. Hay veces que clamamos. Pero hay veces, hermanos, cuando ya solo te queda suspirar, porque ya no tenés fuerza ni para orar. Yo no sé si te pasó alguna vez. Hay veces donde ya no tenés fuerza, donde ya no sale la palabra, que lo único que podés hacer es suspirar. Dice que Dios oyó el suspiro. No hay oración más poderosa delante de Dios que aquella oración que ya no te sale por la voz. Esa oración que cuando ya es tu alma silenciosa y nada más que vos y el Señor y nos escucha palabra, esa es la oración más poderosa delante del Señor. Cuando vos decís no puedo orar, no ores, tírate. Tírate en el piso y llorá. Suspirá, porque Dios lo está viendo y Dios lo está escuchando. Amén. Vamos a hacer un reconto porque nos fuimos por ahí un poco. No hay realidad estática. Dios se está moviendo, el Espíritu Santo está obrando aunque vos no lo veas. Él se mueve a tu alrededor. Si estás en un punto quieto, si estás en un punto estático, en un desierto donde no vas ni para atrás ni para adelante, si todo está ahí, no sé para dónde ir, vos tenés que tener la esperanza de saber de qué es porque estás por pasar al próximo nivel. ¿Qué puedo hacer? Ver. Si no depende de mí, oro para que mi hijo vea, para que mi esposo vea, para que los empleados de mi negocio vean. Porque a veces no ven, no es que son malos, no lo ven. Y si no lo ven, no lo ven.
El pueblo estaba esclavizado, azotado y no veían que eran esclavos. ¿Usted me entiende? Ya se habían olvidado que sus antepasados fueron libres. Por eso Dios tuvo que escuchar, dice, la oración de Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos ya no se acordaban ni para qué oraban, ni para qué clamaban. A veces nos pasa así, hermanos, con ciertas situaciones. Entonces, orá para que tu prójimo pueda ver aquello que no ve. Segundo, esperá con esperanza, sabiendo de que hay una tierra prometida para tu vida. La tierra está, mi hermano, está ocupada de enemigos, pero está. Es tuya, porque por algo el Señor quería que los echen a todos esos, porque ya era tuya. No era el tiempo nada más, pero ya era tuya. Así que espera, porque cuando hay que esperar es lo más difícil, pero cuando hay que esperar, hay que esperar. Y a veces suspirando, y a veces mucho tiempo. A veces muchos años de suspiro y llanto. Pero Dios lo está viendo y eso es lo que te quiero dejar en tu corazón. Dios lo está viendo. El tercer punto. Volvemos a Éxodo 14, donde habíamos empezado. Y acá ya vamos a ir terminando. Éxodo, capítulo 14, volvemos al versículo 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor acá literalmente le está diciendo, Moisés, ¿por qué me gritas? Moisés, ¿por qué me gritas? Actúa, habla, decile que marchen, deciles, hablales. Después que viste, después que esperaste, y cuando llega el tiempo de Dios, es el tiempo de proclamar y actuar. Después que pasó tu tiempo de espera cuando el Señor lo dice, ahí ya no tiene que intervenir Dios. Ahí tenés que marchar, ahí tenés que hablar. Dios le está diciendo, no me grites. Y lo que le dice es, cuando le dice, di a los hijos de Israel, el imperativo, di, ese decile, el imperativo es daber. ¿Vieron que habíamos visto la palabra dabar? Dabar es palabra, es cosa, y daber es el imperativo, quiere decir habla. ¿Usted está entendiendo cómo Dios piensa? Si estás en un desierto, hay una palabra para vos en el desierto. Busca tu palabra. Y cuando llegue el momento, habla tu palabra. Esa palabra que Dios te dio, esa palabra que Dios te dio en tu desierto, esa palabra con la que vos estás esperando, porque no se puede esperar así nomás. Tenés que esperar con una palabra de Dios. Tenés que esperar con una promesa de Dios. Por eso si estás en el desierto, si estás en el segundo punto, pedile a Dios una palabra. Porque con esa palabra es con la que vas a tener que cruzar el mar. Con la palabra que Dios te dio en el desierto. Porque Midbar es el lugar de la palabra. Y es la palabra con la que después vas a tener que dar la orden para que se abra el mar. ¿Usted me está entendiendo? Entonces busca tu palabra, clama a Dios que te dé una palabra para poder soportar el desierto, porque no vas a poder soportar 40 años sin una palabra de Dios. Te vas a morir en el desierto, hermano. Te vas a morir de angustia, mi querido. Si no tenés una palabra de Dios para aguantar la aflicción, te vas a morir de amargura. Y pasa. Busca tu palabra para sobrevivir al desierto. Y esa palabra es la que Dios te va a dar para que vos hables y cruces y el mar se abra.
porque dice después que pasaron ahí en el 22, los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco. Tenían las aguas como muro, imagínense. Pero ya fue porque le dijo a Moisés, habla, pará ya de clamar, ahora habla. Y le dio la palabra al mar que se abra y ahí pasaron. Y ahí cruzaron. Y ahí cruzaron. Y fíjense que en el versículo 20, dice que iba la columna de humo dividiendo, dice, iba el campamento, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Fíjense qué lindo. Dice, y era nube y tinieblas para ellos. Lo mismo que para ellos les alumbraba para que sigan. Lo que para vos era luz, para ellos era tinieblas. Dios a veces es luz y a veces es tinieblas. Y vos cuando estás con la luz, vos podés cruzar el mar. Y el otro se queda en tinieblas. Por eso es importante que ores para que vean. Porque la misma columna de nube de Dios es luz para unos y tinieblas para otros. Por eso esto es tan personal. Tan personal. Busca tu palabra en el desierto. Y cuando tengas y cuando llegue el momento, da la orden y el mar se va a abrir. Y la promesa del Señor va a llegar porque Dios es fiel. Y si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Sabemos que lo va a cumplir porque Él es fiel. No sabemos los tiempos. Porque nadie sabe los tiempos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo vas a venir con tu reino? No sé. Eso lo sabe solamente el Padre. Ni Jesús encarnado aquí como hombre, tenía la revelación de los tiempos. Porque Dios es eterno. Dios está por encima del tiempo, hermanos. El tiempo existe para vos y para mí, finitos, mortales, limitados. Dios eterno, ilimitado, infinito. Él no tiene tiempo. Él no está apurado, como siempre les digo. Él no está apurado. Espera tu tiempo y cuando llegue el momento, cruza el mar, porque se va a abrir el agua. Dios es fiel, va a cumplir sus promesas. Espera, no te mueras en el desierto. Busca tu palabra para poder cruzar el mar. Amén. Y les quiero dejar, termino con tengo un regalito para ustedes. Les voy a regalar una palabra muy linda que a mí me divierte mucho porque la gente se asusta mucho con esta palabra. Poneme, Mati, la última palabra. Hace poco estaba en una casa y una nenita estaba así jugando y dice, abracadabra. Y la abuela creyente ve que está la pastora. Perdón por mi nieta, por lo que dijo, porque ustedes ven que la gente no sabe y se asusta mucho con esta palabra. Incluso a otros creyentes les escuché decir que era una palabra de hechicería o algo así. Que después lo hayan usado, pero todo tiene su truco, ¿no? Porque hoy hablaba con uno de los chicos y les decía, cuando el pueblo de Israel fue perseguido, cuando el judío fue muy perseguido, tuvo que hacer cosas creativas para poder mantener la fe y las raíces hebreas en sus niños. Siempre les contamos todas las cosas tapadas que hay en los cuentos infantiles. Ya no tan infantiles, Superman, que ya lo contó el pastor. ¿Se acuerdan qué era la capa de Superman? Era el talit, el manto de oración. Ese manto con el que ustedes ven que se cubren los religiosos hebreos cuando oran. Es el que dibujó, el creador de Superman, lo veía al papá orando con el talit. Y para él su papá era el superhéroe. Cuando él crea el personaje de Superman, le pone la capa, le pone el manto de oración, pero lo transforma en una capa. Siempre hay cosas ocultas a causa de la persecución. Abracadabra les voy a regalar. Abracadabra. Abaracadabra.
así, creó así como habló. Eso quiere decir abracadabra. Abaracadabra. Que Él creó así como habló. Él creó así como habló. Por eso les dije hoy al comienzo, palabra también es acción, también es cosa, porque lo que Dios habla es creación. Él creó con la palabra y nosotros podemos crear con la palabra. Una vez que tenemos la promesa de Dios, ponela en práctica, porque tenemos el poder de Dios para hacer las cosas cuando llega su tiempo y se cumple su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga.